Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Sonapuc. Hoy nos acompaña un invitado, digamos, muy especial. Es un presidente de un órgano regulador de las telecomunicaciones, además un tema de una especificidad y una mirada técnica muy elevada. Lo digo porque a veces estos temas hay que comprenderlos y no es tan sencillo. ¿Cuál es la situación de OCIPTEL? ¿Cuál es la situación de las telecomunicaciones en el Perú? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Vamos a hablar de esto, pero también de una iniciativa fantástica que ha convocado el OCIPTEL que tiene que ver con becas, justamente para dotarse probablemente de un capital humano que conozca este tema casi desde la universidad. Nos acompaña Rafael Muente, presidente de OCIPTEL. Bienvenido, señor Muente. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Y me siento en casa, por supuesto, porque yo soy exalumno de la Universidad Católica, soy profesor en la Universidad Católica. Estamos entre amigos. Que totalmente en casa. De acuerdo. Comencemos por lo menudo y luego nos metemos en los temas un poco más complejos. Claro. ¿Por qué deciden presentar este paquete de becas, de 60 becas? En verdad, el curso de extensión universitaria, que es para el cual nosotros estamos haciendo esta convocatoria, es un curso que tiene más de 20 años. Ajá. En el OCIPTEL. Es uno de los primeros cursos de extensión que hay en el Estado peruano. Y la idea de ofrecer estas becas es justamente dar la oportunidad a alumnos de todo el país. Ojo, no es para Lima, no es para una universidad en particular, sino es para todo el país, que puedan estar interesados en involucrarse en este mundo de las telecomunicaciones y poder estar 2 meses a tiempo completo, recibiendo una instrucción y, por qué no decirlo, una educación en temas que tienen que ver con las partes técnicas de las telecomunicaciones, pero también, ¿no?, la hemos acondicionado este año para que también exista una percepción de color gestión en organismos públicos, gestión en general. De acuerdo. Porque en verdad hay que entender que no basta ser técnico cuando uno está en una entidad, ya sea pública o privada. Hay que saber gestionar. Por supuesto. ¿No? Entonces, esto lo planteamos a nivel nacional y la idea es justamente convocar a los jóvenes que estén interesados en conocer desde la perspectiva técnica, que ya concretamente tiene que ver con las áreas de ingeniería, economía y derecho. Son las 3 áreas fundamentales. En verdad, para estar en el mundo de las telecomunicaciones, yo soy abogado, hay que ser un poquito las 3 cosas. Entiendo, ¿no? Entiendo. Hay que ser un poquito las 3 cosas. Ahora, es una propuesta dirigida a quién, a estudiantes universitarios, a bachilleres. ¿Quiénes pueden tomar esta opción? En verdad está dirigido a estudiantes universitarios de los últimos ciclos, ¿no? Eventualmente bachilleres también, porque eso se plantea como una parte de lo que son las prácticas profesionales, ¿no? Entiendo. Entonces, se requiere ya una determinada formación previa. No es aconsejable para personas que estén realmente comenzando la carrera, porque aquí ya estamos hablando de una inmersión completa en los aspectos. Hay 3 módulos en general, ¿no? Módulos que ya están orientados hacia esas 3 especialidades. Hay un módulo para ingenieros, otro para abogados y otro para economistas, más allá de módulos comunes que son para aquellas personas que en verdad necesitan una formación integral en todo aspecto. Permíteme ser un poco abogado del diablo. ¿Es esta una bandera que levanta OCIPTEL en el sentido de necesitamos profesionales de este perfil? O sea, lo que nos está diciendo OCIPTEL es que no estoy pudiendo llenar la casa con las convocatorias habituales. OCIPTEL, como ya he mencionado, viene haciendo esto hace muchos años. Es más, muy buena parte de nuestro personal, de nuestros colaboradores, provienen de este curso de extensión. Es más, nuestro gerente general actual es un egresado de ese curso. Entiendo. Arrancó de practicante y hoy día llega a ser gerente general, con más de 20 años de trayectoria en la institución, ¿no? Pocas entidades públicas pueden mostrar
una carrera exitosa de ese nivel. Entiendo. ¿Cree usted que en el futuro el éxito de esta extensión universitaria podría inhibir ese traslado que existe entre empresa privada y regulador, empresa privada? El OCIPTEL en sí ha sido un semillero a todo nivel. A todo nivel. ¿No? En OCIPTEL tenemos exitosos profesionales en el sector público y en el sector privado. Ajá. ¿No? Que salieron de OCIPTEL. Que salieron de OCIPTEL, han tenido en algún momento una carrera en OCIPTEL, ¿no? Por ejemplo, la actual viceministra de Comunicaciones trabajó en OCIPTEL. De acuerdo. ¿No? Mucha de la gente que está en el sector telecomunicaciones, incluso en el sector privado, han pasado por OCIPTEL. ¿No? En otras palabras, OCIPTEL es no solamente un lugar donde trabajar, es una escuela también. Fantástico. ¿No? Bueno, entonces, son 60 becas. ¿Hasta cuándo se puede aplicar a ellas? Tenemos para estas becas... ¿Son para este año? Son para este próximo enero y febrero. Ya. ¿No? Y las convocatorias son hasta el 30 de noviembre. Fantástico. Bueno, no nos queda mucho, ¿eh? Estamos ahí. No, tenemos que apurarnos, hay un concurso público para esos efectos y obviamente no es ilimitado el cupo, ¿no? Porque tenemos obviamente una capacidad limitada y también todos vamos a participar en este proceso. Yo soy una de las personas que se involucra particularmente en dar algunas de las exposiciones. Interesante. ¿No? Porque creo que esta experiencia, y lo he notado en aquellas personas que han pasado por ahí, es una experiencia no solamente académica, es una experiencia personal importante. De acuerdo. Porque son 60 días que estos muchachos de Lima y del resto del país conviven prácticamente. Claro, ¿no? De acuerdo, y se forma una muy especial relación entre ellos, de camaradería, de amistad, y realmente trasciende lo académico todo ello, ¿no? Interesante. Por lo que me contaba usted, entonces el perfil ideal de estos muchachos y muchachas debería ser abogado por un lado para la parte más regulatoria, ingenieros probablemente para la parte más de telecomunicaciones. ¿Qué pasa con los literatos, con los científicos sociales? ¿Podrían también entrar? Podrían también postular y entrar, por supuesto, sobre todo si ya tienen una orientación clara sobre la parte de telecomunicaciones. De acuerdo. O sea, hay igual que tener algo, ¿no? O sea, ya sea un poco conocer las normas de telecomunicaciones para los abogados, ¿no? Obviamente la parte técnica ingenieril para efecto de los ingenieros, bueno, y en economía también, ¿no? O sea, tener una perspectiva económica que esté vinculada al sector. Ahora, ello no es un impedimento para que personas de cualquier otra profesión o cualquier otra especialidad pudieran postular si les interesa esto, por supuesto. Es más, por ello mismo hemos cambiado un poco el programa para incluir administración, ¿no? Porque nuevamente, no basta la especialidad, necesitamos también gestores, nuevos gerentes públicos, ¿no? Que además tengan ese perfil técnico. Y como decía, aquí yo soy abogado, yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones hace muchos años, en los 90 en verdad, y uno aprende en el sector a ser un poco ingeniero y a ser un poco economista, ¿no? De acuerdo. Bueno, déjeme dejar las becas de lado por un momento y meternos en asuntos más de fondo respecto a OCIPTEL. ¿Qué tiempo tiene el regulador? ¿20 años? ¿25 años? 25 años. 25 años. En enero hemos cumplido 25 años de trayectoria. Yo sé que es una pregunta grande, pero si pudiésemos en 1 minuto y medio me pudiese decir qué han significado estos 25 años, dónde está OCIPTEL luego de estos 25 años, ¿qué me diría? Muy bien, lo que podría decirlo de manera más gráfica es, hace 25 años, 3 de cada 100 peruanos tenía acceso a un teléfono. Hoy día tenemos más de 40 millones de líneas móviles en el Perú, ¿no? A líneas activas. Y tenemos, por un lado, si vemos hacia el pasado, teléfonos que eran inalcanzables, acceso a telefonía que era inalcanzable. Hoy en día, más de las 3/4 partes de los hogares de nuestro país tiene acceso a Internet. Ello en función a una serie de políticas que ha desarrollado el Estado peruano, en las cuales el OCIPTEL ha tenido un papel protagónico. El desarrollar un esquema que partía de un monopolio estatal, ahí en el año 93, ¿no? Del Perú, digamos, ¿no? Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos aquí en Lima, ¿no? Y hoy día tenemos 4 operadores móviles, que son los más grandes que hay en el país, que compiten muy fuertemente, ¿no? Despiadadamente entre ellos,
y que han logrado no solamente un nivel de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones fundamentales, sino además una creciente calidad, ¿no? Además de una baja de precios increíble. Hay planes postpago, ¿no?, en el país desde los aproximadamente 20 soles, ¿no? Ya prácticamente es muy difícil de decir, oye, es demasiado caro el servicio, Okay. porque hay para todos los bolsillos y hay planes de todos tipos y una creciente mejora en la calidad. Para quienes no entendemos a fondo el mundo de las telecomunicaciones, ¿por qué esa es una acción que usted destaca como de Ociptel? ¿Por qué la hace suya? De pronto es el mercado y la competencia de los operadores. Por eso, cuénteme un poquito por qué Ociptel entra a tallar en ese éxito. Correcto, y eso es entender un poco qué cosa es regular. Así es. ¿Qué implica la regulación como impacto en las relaciones económicas? La competencia libre y fuerte como se da en nuestro país no es un hecho natural necesariamente, ¿no? Porque existen una serie de acciones que toma el regulador para generar los incentivos para la competencia. Y pongo un par de ejemplos, ¿ya? Hace muchos años recordaremos que se vendían teléfonos móviles, los equipos, bloqueados. ¿De verdad? Cada celular estaba bloqueado con su operador. Y si yo quería cambiarme de operador, era imposible porque el celular me había costado un montón de dinero y no tenía que comprarme otro. Bueno, los Ociptel dijo, prohibido el bloqueo. Además, también dispuso, te puedes trasladar de operador con tu propio número. Sí, señor. Que fue un logro importante, una pelea larga, además. Fue una pelea muy larga. Obviamente, el sector privado no necesariamente de manera espontánea comulga con todo esto. Exacto. Claro, entonces tiene que haber un Estado, en este caso un regulador, que establezca ciertas reglas, a veces impositivas, a veces prohibitivas, que genere ese incentivo. Y después ha venido ya la portabilidad, ¿no? La portabilidad que ha generado en sus momentos pico más de 1 millón de líneas que se han trasladado entre operadores en un solo mes en el Perú, ¿no? Lo cual ha generado mucha competencia y la competencia ha traído baja de precios, mejora en las ofertas y todo este movimiento que además ha tenido como consecuencia que los operadores se esfuercen en ser más eficientes, en dar mejores servicios, en dar mejores precios y eso se nota. Hoy día uno con un plan en el cual no paga mucho tiempo, además de la cantidad de datos, porque hoy día la gente requiere más datos que vos, ¿no? Obtiene no solamente un paquete de datos, sino una serie de aplicativos que corren gratis encima de los datos, ¿no? Claro. Y ello obviamente ha generado que la tarifa implícita que uno paga por megabyte, ¿no?, sea muy baja. Es más, en verdad es la segunda más baja de la región después de Chile. Señor Muente, me tengo que ir a la pausa para cumplir con los auspiciadores, pero al regresar quiero hablar de otros temas que tienen que ver con Ociptel. Desde esta mirada, ¿no es cierto?, la importancia de un regulador en una economía de mercado y donde además está establecida la libre competencia. Quédese un rato más con nosotros. Muy bien, por supuesto, gracias. Pausa breve y seguimos con más, aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Rafael Muente está aquí en cabina, él es el presidente de Ociptel y estamos, pues eso, muy contentos y muy agradecidos que se haya tomado unos minutos de un tiempo además escaso que tiene para poder conversar con nosotros. Señor Muente, si Telefónica no hubiese sido el actor predominante en el mercado desde 1992 cuando se vende la compañía peruana de teléfonos, que además compra, pues, a ver, sin duda gana una enorme licitación. Yo recuerdo que puso 2.000 millones y su competidor, que era, creo que era Bell South, puso 800 millones, o sea, muy por detrás. Pero se le dieron unas condiciones fantásticas para operar. ¿Cree usted que el regulador ha tenido que pelear con esas condiciones de 1992 para hacer más equilibrado el tablero? El esquema de la privatización de la compañía peruana de teléfonos y Entel Perú, que en verdad se desarrolló en el 93 de acuerdo. Y la licitación se dio en 1994, en verdad, tenía un esquema bastante claro. Habían los famosos CEPRIs, ¿no?, los comités de privatización, y había el CEPRI Telecom en su momento, y se estableció como una estrategia en el caso de las telecomunicaciones el poder ofrecer
a los consorcios interesados. Claro. En años muy complicados para el país, además, digamos. Claro, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Entonces, la idea en ese momento, ¿no?, del país era, necesitamos que, primero, como objetivo, hacer crecer las telecomunicaciones en el país. La infraestructura era paupérrima en esos momentos, y además, por supuesto, las empresas en sí, tanto la CPT como Entel, eran empresas deficitarias, no eran empresas rentables. De acuerdo. Entonces, claro, si se vendían las empresas tal cual, ¿no?, ¿cuánto se podía obtener por esas empresas? Nada, era muy poco. es. Pero lo que sí había era un mercado esperando, ¿no?, una alternativa para acceder a los servicios de telecomunicaciones. Recordemos que, nuevamente, aproximadamente 3 de cada 100 peruanos tienen acceso a un teléfono. De acuerdo, claro. Entonces, la estrategia que se siguió, fue una decisión política, por supuesto, hacerlo, fue, vamos a vender las empresas, pero las empresas aunadas, como una venta atada, digamos, a un monopolio temporal. ¿Ya? Por 5 años. Eso lo hacía más interesante. Claro, porque se estaba vendiendo, vamos a decirlo así, ¿no? Eran no solamente las empresas, sino el mercado. Exactamente, ¿no? exactamente. Y esta fue la alternativa para generar valor, ¿no?, al consorcio que pudiera ser ganador. Claro. Como sabemos esa historia, el consorcio de Telefónica Internacional en ese momento ofreció más de 2.002 millones de dólares por el control de las empresas. Claro, en esa época, yo recuerdo, yo estaba en el sector en esa época y se decía que los españoles nos habían devuelto el rescate de Atahualpa. De acuerdo. Pero la pregunta termina diciendo si esas condiciones hicieron más complicado el mercado después. Bueno, el esquema fue, luego de estos 5 años, en donde se le establece una serie de obligaciones, en este caso a Telefónica, tanto a nivel de establecimiento de una red de telecomunicaciones moderna, digitalizada, y a su vez un tema también importante que era el rebalanceo tarifario, porque en ese momento las llamadas de telefonía local eran pues enormemente bajas, eran regaladas para aquellos afortunados que tenían un teléfono, y las de larga distancia eran enormemente caras. Si regresamos en el tiempo, uno prácticamente con un cronómetro llamaba, es decir, ¿sabes qué? O llamaba al extranjero y dice, llámame de vuelta. Así. ¿No? Porque era mucho más barato llamar de afuera al país que al revés. Entonces, lo que había que hacer también para que la empresa que tomara el control pudiera hacerlo de una manera financieramente razonable era establecer un periodo para que pudiera rebalancear las tarifas, eliminar este subsidio cruzado que había entre los dos servicios. Entonces, eso requería un tiempo, pero también el contrato establecía todo un régimen tarifario que tenía que irse justamente realizando durante estos 5 años para al cabo de este tiempo abrir la competencia, ¿no? Entonces, además, en el caso de Perú, Telefónica y el Estado acordaron reducir 1 año esta apertura, o sea, en vez de realizarse en 1999, se realizó en el 98. Y ello dio lugar, por supuesto, a la aparición de, en primer lugar, competencia a nivel de larga distancia, que era el mercado económicamente más interesante en ese momento. Los 19, no sé cuántos aparecieron, claro. Ellos incluso después, ¿no? O sea, aparecieron el tururú, ¿no? Recordamos algunos, el comercial del tururú, donde buscaban jalar los clientes de Telefónica entonces hacia una alternativa de larga distancia, y después aparecieron los códigos llamada por llamada, ¿no? Esto fue así tal cual programado, y poco a poco se vio dando competencias progresivamente en ese mercado, pero luego este mercado sufrió una transformación profunda con la aparición de la telefonía móvil. Sin duda. Y ello ha dejado, por supuesto, a otros servicios como la telefonía fija y la propia larga distancia, digamos, sin ser particularmente atractivos económicamente para las empresas. Hoy día, la telefonía móvil, con toda la transformación que sigue ocurriendo hoy en día a través de las llamadas OTTs, ¿no? Las llamadas, los Netflix, los Spotify, etcétera, etcétera, es una transformación total del sector. Que no ha terminado, además. No, está en pleno proceso y está, además, generando muchos ajustes y muchas premuras económicas a las telcos tradicionales. De acuerdo. ¿No? Porque no han podido realmente rentabilizar todos los servicios que están dando. La competencia les obliga a bajar precios, y por otro lado, estos servicios llamados OTT, over the top, ¿no? Además están rentabilizando buena parte de los datos, ¿no? De acuerdo. Que están ofreciendo las empresas de telefonía. Yo creo que en telefonía es poco lo que se puede discutir. Digamos, el éxito y los números avalan sin duda ese crecimiento. Pero quería llevarlo por un momento
en un día como hoy, donde además en el Club de la Banca temprano, Centrum Católica presentó un ranking ligado a la brecha digital. Eso ha hecho un estudio en 62 países del mundo, Perú está en el estudio, y tiene varios indicadores, por supuesto, ¿no? Los resultados no son buenos, pero el que peor salimos, donde solo le ganamos a Mongolia y a Venezuela, es en la tecnología del operador para garantizarnos el acceso a Internet. Entonces yo quería preguntarle, ¿por qué los operadores no pueden darnos un mejor servicio de Internet? ¿Con qué tiene que ver? Sí, a ver, tenemos avances importantes. Ajá. Primero debo decir que hay avances importantes. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo ha ido desarrollándose el mercado, Ajá. ¿no? Hemos tenido en estos últimos 2 años una muy fuerte competencia. Cuando nosotros le damos una mirada al índice de intensidad competitiva, por ejemplo, el índice de concentración de mercado, para los economistas, el HHI, ¿no? Vemos que hoy día está en el nivel más bajo histórico que se recuerda en el Perú. En otras palabras, de mercado. Exacto. En telefonía móvil, los operadores, y obviamente han ido cambiando la participación de mercado entre los más grandes y los más pequeños, de manera tal que ahora la concentración es la más baja que se recuerde. Okay. Ello implica mayor capacidad de competencia en el mercado. Entonces hemos tenido todo un proceso que ha estado muy orientado a precios, ¿okay? Y a su vez ello ha descuidado en algunos aspectos la calidad. Okay. ¿Ya? Pero obviamente en esos últimos tiempos venimos enfatizando la necesidad de trasladar, y la propia industria lo entiende, porque en precio no va a poder seguir compitiendo sin perder dinero, ¿no? Las empresas no han ganado gran cantidad de dinero, ¿no? Es más, muchas han terminado en rojo en estos 2 años, ¿no? Y además pronostican que este año también van a cerrar en rojo. Entonces hay un esfuerzo económico importante y ya no se trata entonces de seguir bajando precios, sino más bien ofrecer dentro de este marco competitivo un mix de calidad con precio, ¿no? Y, por ejemplo, un último reporte de una empresa consultora internacional como OpenSignal ha revelado que las ciudades de Trujillo y la ciudad de Lima ofrecen, por ejemplo, de las mayores velocidades de descarga en Internet móvil de la región. Okay. Trujillo en primer lugar y Lima creo que está en el 7º lugar, en medio de varias ciudades brasileras. De acuerdo. ¿No? Entonces, ¿qué nos revela eso? Nos revela que están mejorando los índices en lo que es telefonía móvil. ¿Y en carga? En carga, bueno, la descarga es lo que más usa uno. Seguro. Porque todo el streaming, por ejemplo, es descarga. ¿No? Carga es cuando uno quiere subir una foto, un video, mandar un correo. En carga siempre va más lento, ¿no? Pero en carga tampoco estamos mal. Y ojo que OCIPTEL, nuevamente para promover esta competitividad en el mercado, hace unos pocos días hemos revelado el ranking de calidad, incluyendo ranking de velocidades por distrito del país y además otras ciudades del Perú como Arequipa y Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciéndole al mercado, a los usuarios y obviamente también a las empresas, fíjense cómo están compitiendo ustedes a nivel de calidad, a nivel de velocidad y otros atributos que son relevantes para el consumidor. Nuestra lógica y la lógica del mercado requiere que nosotros no intervengamos a medir o establecer obligaciones, sino básicamente a empoderar al usuario. Empoderar al usuario significa darle la información para que el usuario, con esa información, con una simetría informativa baja, lo más baja posible, pueda determinar qué es lo que le conviene más. Y así premiar al operador que le da el mejor mix entre calidad y precio, y por otro lado castigar al operador que no le está dando lo que le satisface. Y esta es la fórmula para generar una buena calidad a nivel de competencia, no solamente a nivel de precio, y además, obviamente, iniciativas cada vez más novedosas en servicios. ¿Cómo trabajan, cómo liman ustedes la desconfianza institucional del ciudadano, no solo hacia OCIPTEL, por supuesto, en general hacia todo lo que represente Estado o regulador? ¿Por qué lo siente más cerca de la empresa que del ciudadano? Bueno, en general el Estado... ¿O tienen ustedes estudios que arrojan otra cosa? No. En verdad, el Estado peruano como Estado no es, por supuesto... una perita en dulce. No es una perita en dulce, efectivamente. Claro. Pero
A ver, nosotros consideramos que hay que distinguir, Okay. ¿no? Hay que distinguir, y el OCIPTEL muestra una trayectoria de 25 años impecable, Okay. ¿no? En términos de nunca hemos estado involucrados en ningún escándalo, Es verdad. nunca ha habido ningún problema y somos respetados, ¿no? Tanto por el sector privado, los operadores nos respetan y saben que nuestro nivel técnico es muy alto. Nosotros discutimos al mismo nivel que los mejores técnicos de las empresas que nos vienen a visitar. Que tienen Y los mejores bufetes de abogados atrás, además. Digamos. así es. Y además internacionalmente también somos Además, respetados. dicho sea de paso. Este año ejercemos la presidencia de Regulatel, que es el Ok. foro de reguladores Ok. de toda Latinoamérica. Nosotros somos los presidentes de Regulatel en estos momentos. Los europeos también nos miran. Y además, si vemos también otro tipo de mediciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de las Naciones Unidas de las telecomunicaciones, tiene un ranking de reguladores que se llama el Regulatory Tracker, así le dicen. Ajá. Y hace poco se actualizó esto y el OCIPTEL sale como el tercer mejor regulador de toda la región de Sudamérica y Norteamérica, salvo Estados Unidos. Pero en lo que es Latinoamérica, por ejemplo, después de Brasil y México, OCIPTEL es el mejor regulador, tal como ha sido medido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, ¿Y por qué cree que es eso? ¿A qué se debe? a eso se debe primero a una gestión que a través de los años es muy sólida en términos institucionales, en términos técnicos y obviamente los resultados que viene dando, ¿no? Porque nuevamente, si nosotros vemos cómo ha avanzado el sector y cómo el OCIPTEL ha ido modelando a través de su intervención el desarrollo de las telecomunicaciones, en verdad es un trabajo del cual nos sentimos bastante orgullosos. Señor Puente, creo que ha sido usted muy claro. Me quedan 30 segundos para terminar. Vamos a recordar la fecha para los chicos y las chicas que quieran postular a esas. Sí, voy a esas becas. rectificar porque había dicho 30 de noviembre. ¿Y es? En verdad es 20 de noviembre. 20 de noviembre. 20 de noviembre es el cierre de las inscripciones. De acuerdo. La información está en la web. En tal caso de OCIPTEL está todos los datos. Así están es. La dirección es beca.ociptel.gov.pe. beca.ociptel.gov.pe. Señor Puente, muchísimas gracias. Muchas gracias y larga también. vida a los OCIPTEL. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque la historia que van a contar a continuación es casi de ciencia ficción. Por supuesto que mi invitado me va a decir que es un burro, esto tiene que ver con ciencia básica, pero se los quiero presentar. Hernán Asto es creador de Alinti. ¿Qué cosa es Alinti? Bueno, es un macetero de arcilla que tiene una pequeña planta, decenas de microorganismos y nanotecnología. ¿Qué hace toda esta mezcla? Bueno, es la esperanza para 3 millones de peruanos que no cuentan con energía eléctrica. Y es una oportunidad para abandonar velas, para abandonar lámparas de querosene, que además sabemos que cuando se caen y los chicos están solos en casa, es un peligro. Bueno, ¿cómo ha conseguido Hernán todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo ha generado semejante inteligencia? Hernán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Tú nos vas a contar. ¿Cómo te ha ido? Sí, de verdad muchas gracias por la invitación y estoy acá dispuesto a contarles todo. Primero cuéntame de ti. ¿Cómo te aproximas a la ciencia? Entre ciencia con botánica, digamos. ¿Cómo llegas ahí? Es prácticamente toda mi vida. Yo hasta los 14 años estudiaba con velas allá en Ayacucho. Ajá. ¿De dónde eres tú? De Ayacucho. ¿De Huamanga? Sí, de Huamanga. Entonces, respiraba sustancias tóxicas de la vela. Era eso mi vida. Pero sin embargo, a mí siempre me gustaba el estudio. Okay. Estudiar. Eso, siempre me gustaba eso. Entonces, desde pequeño investigaba. Desde pequeño me gustó bastante la tecnología. Uh-huh. Uno de mis primeros inventos fue a la edad de 11 años. Yeah. El profesor vio los buenos resultados, le gustó y me sacó buena nota. Eso tal vez fue el impulso que dije, wow. Quiero ser inventor. Exacto, lo que estoy haciendo está bien. Y de ¿Eres ahí, un chico muy curioso? Bastante. Bastante. Y de ahí, cuando estaba en quinto año de secundaria, descubro que las plantas, gracias a la fotosíntesis,
eliminan exudados y que estos en contacto con microorganismos de la Tierra producen electrones. Cuando dices descubres, es que había una bibliografía que te había aproximado a esa idea. Sí. ¿Encuentras una publicación, un libro, algo? Encontré una publicación, Ya. ¿no? Un paper. Me gustaba leer bastante libros científicos, ¿no? Que los microorganismos, gracias a los exudados, rompen y producen electrones. ¿Qué es un exudado, Hernán? Exudados son metabolitos o llamémoslo nutrientes Ya. que elimina la planta, Ok. no por las raíces, ¿no? Es exudado junto a microorganismos que están ¿dónde? ¿En la tierra? En la tierra, Ajá. ¿no? Descomponen, Ok. ¿no? Produciendo. Electrones. Ok. La pregunta era cómo capturamos Claro, esos y electrones. los canalizamos, digamos. Exacto. Exactamente. ¿Cómo? Ahí es donde se basó toda la tecnología, pero yo era de condición humilde, yo no tenía dinero, tenía que O sea, era tipo para solventar. cables, baterías, ¿no? Todas las pruebas error que hay que ir haciendo. Sí, claro. era. Entonces lo estanqué un tiempo, Ya. ¿no? Hasta conseguir dinero para poder hacer algunas evaluaciones de la planta, de los microorganismos, qué microorganismos utilizar. Ahí empecé Por a supuesto. hacer prueba, error, porque haciéndose aislamiento de microorganismos, se trabajaba en laboratorios. Es todo un proceso, es todo un estudio que ha demorado mucho tiempo. Los resultados ahora, que son muy Pero positivos. Vamos a hablar en un ratito porque la historia recién está comenzando, Hernán. Primero quiero que me cuentes qué pasa después de ese quinto de media. ¿Estudias algo? ¿Te pones a trabajar? Me pongo a trabajar, trabajo lo que es en construcción, Ajá. y de ahí poco a poco me va gustando lo que es la carrera de civil. Ok, de ingeniería Sí, civil. sí, estudio civil. ¿En dónde, en San Cristóbal? En la San Cristóbal estudio economía, Ya. pero lo dejé. Ajá. Y también civil, también lo dejé, pero ¿Qué pasó? ¿Por temas de dinero? ¿Por temas de tiempo? de tiempo, pero luego después de ahí lo continué. Es tiempo básicamente y también dinero en mi situación, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora? Yo 29 años, ¿Y el invento nació cuándo? cuando yo tenía 15 años. 15 años. Prácticamente 14 años. Pero, digamos, 14 años donde has estado macerando. Exacto, probando y exacto, aproximándote. exacto. Ok. Donde ya empieza básicamente la investigación bien firme, Ok. ya es ya desde el 2014. ¿Alguien te ayuda? ¿Estás solo en la aventura? Al inicio estaba solo, trabajaba, conseguía dinero para hacer mis pruebas, contrataba a algunos biólogos, así, porque al inicio nadie cree en ti. Ajá. Entonces, Si estás loco. exacto. Entonces yo tenía que buscar la forma de creer en esto y hacía de todo. A veces mi familia, mis amigos, a veces me decían, oye, tú estás loco, lo que tú ganas, tu dinerito debe ser para que te compres ropa o para que hagas Claro, algo. Tú te invertías en el proyecto. No, yo todo lo invertía en investigación, todo. Hasta que tuve los primeros resultados el 2017, ya podía De demostrar acuerdo. científicamente, ¿no? Vamos a ese 2014, todavía no te vayas hasta el 2017. Tienes la base teórica del proyecto, la Sí, tienes sí. en la cabeza, Todo. hay referencias bibliográficas y aproximaciones. Digamos, ¿cómo comienza entonces? Coges una maceta ya de arcilla, comienzas a probar otros materiales primero. Cuéntame eso. Exacto. Primero se empezó a probar en otros materiales. Ajá. Se probó en plástico, Ya. recipiente de plástico. Porque Entonces, dentro del plástico, la tierra, Ujú. ¿qué más? La tierra, la nanotecnología. Que son ¿no? cables que conectas a la tierra. Claro, son cables estructurados con una estructura específica para este Ajá. tipo y también inoculando microorganismos electrogénicos. Porque ahí ¿Dónde los encontrabas, los microorganismos electrogénicos? los aislábamos en laboratorios. En laboratorios aislabas. Ujú. ¿Es un proceso complejo? Muy complejo. Ah, no te creo. Sí, demasiado complejo hasta aislarlos. Ya una vez que los aíslas, los cultivas, ya es ya muy distinto. Ahora ya es muy fácil. Digamos, pero lo que era, a ver, me estoy imaginando, ¿qué había en el... Los microorganismos no se pueden ver, son muy pequeñitos. ¿Cómo sabías qué cantidad necesitabas? ¿Usabas microscopios? ¿Qué tipo de microscopios? Sí. Cuéntame el laboratorio.
Todo. Créeme que al inicio se empezó a trabajar con sustratos, Ya. puros sustratos. Bueno, se sabe que hay millones de microorganismos, sin embargo, esos microorganismos no eran tan eficientes. Ok. No eran tan eficientes, entonces... Estaban en la tierra, pero no generaban la energía que tú necesitabas. Exacto. No, Ok, no. por eso era importante aislar y tener más. Exacto. Identificar primero qué microorganismos son los que pueden vivir en simbiosis Ajá, con la planta, ajá. en sinergia con suelos, adaptarse Ok. a la temperatura, De acuerdo. al pH de De la acuerdo. planta. Ves y empiezas a trabajar. En este caso trabajé con biólogos especialistas en microbiología, Entiendo. ¿no? Que se empezó pues a aislar los microorganismos netamente que se adaptaban a la planta. Pero presumo que necesitabas millones, miles, no sé. Exacto. ¿O no? Sí, Claro. pero algo sorprendente es que los microorganismos se reproducen, Muy rápido. llamémoslo así, por minutos en millones y millones Ah, y eso es millones. interesantísimo, claro. Entonces, necesitas tener... ¿Con qué se reproducen? ¿Agua? Exacto. Con agua, nutrientes de la planta. Y punto. Y el microorganismo Exacto. se va a reproducir. Ujú. De acuerdo. ¿La tierra, toda la tierra era igual o había que buscarla, traerla de algún sitio? En este caso teníamos que dosificar con ciertas características, sobre todo para que el pH de la planta y del suelo no sea, o sea, sea neutro. Eso era clave. Ese era clave. La acidez iba a matar a la planta, digamos, por Exacto. ejemplo, o la salinidad. Exacto. Claro, Entonces tenía que ser neutro. claro. Y todo eso, todo ese proceso. Hubo que ir prueba, error. Prueba, error. ¿Y las plantas también prueba error? ¿Con Exacto. cuántas plantas probaste? Con muchas, con demasiadas plantas. ¿Y cuál era la que mejor se adaptaba? Hicimos algunos análisis, pruebas de almidón, pruebas de temperatura, es todo un proceso. Entonces hicimos comparaciones científicas Ajá. con qué plantas, ¿no? Se podría trabajar o a qué plantas estos microorganismos se adaptaban Mejor, por supuesto. muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ¿Y cómo era esa planta? ¿Era una planta de mucha raíz, de poca raíz, de mucha agua, de poca agua? primero resistente a una humedad relativa, Ya. de raíces tuberosas, Ok. necesariamente. Para capturar la mayor cantidad de microorganismos, seguramente. Exacto, porque cuando son las raíces tuberosas son ricos en Exactamente, nutrientes. exactamente. Entonces, uno de los requisitos tenía que ser de raíz tuberosa. Ese nutriente va a traer la mayor cantidad de microorganismos posibles, digamos. Exacto, De acuerdo. exacto. Otro de ellos Es apasionante, ¿ah? Sí, otro de ellos era que las plantas sean perennes, Ok. ¿no? Que resistan altas temperaturas, ¿no? Pensamos que altura y exacto, costa también, digamos, era importante. Exacto, sobre todo la altura de la sierra, ¿no? Claro. ¿Y a cuál llegaste? ¿A qué planta llegaste con seguridad que esa iba a ser? La planta de Asparagus Asparagus, ¿qué es esta? es esta. Bueno, le quiero contarles que Hernán ha tenido la enorme gentileza de traernos El alinti. ¿no? El Alinti, digamos, yo iba a decir una maceta, pero es el Alinti, es el proyecto que tiene efectivamente una vasija de barro, que además le debe recordar mucho su Ayacucho natal, ¿no es cierto? El barro, la tierra, el color rojo. Dentro hay una segunda maceta, diríamos, que sostiene la planta, Exacto. ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Y encima una planta pequeña todavía. ¿Esta puede crecer Sí. o es mata? No, crece. ¿Hasta crece qué, más. ¿Hasta qué altura? Normalmente crece 30 centímetros, 30 centímetros. ¿Solo da hoja o también da flor? también da flor. También, o sea, encima puede ser linda. Sí. Fíjate que es Exacto. maravillosa, ¿no es cierto? Ah. Esta es una planta joven, Sí, es una planta jovencita. de acuerdo. Y jovencita ya te está produciendo energía. Exacto, A mayor edad, más energía. exacto. Es una planta que puede tener que 5 o 6 años produce cuánto más energía que una joven. Bueno, lo que nosotros en este tiempo hemos probado y todas esas cosas, Ajá. no es mucho a medida que pasa el tiempo, Porque el vínculo pero, es a más edad, más energía. Por ahí no va la cosa. pero es un poquito más, pero tampoco no es demasiado. De acuerdo. Ujú. ¿Cuándo conectas las baterías?
o no sé si son baterías, corrijo, las celdas, digamos, de energía, ¿cuándo entras a que toquen la tierra y se conecten ya con una bombilla, por ejemplo? Como le estaba diciendo, ensayo-error, ¿no? Basta que yo hago mis pruebas y que solamente las plantas con microorganismos me producían luz. Yo me pongo a llorar, Hernán. ¿No? Ahí es donde yo lo conecto en una batería. O sea, tú encuentras polo negativo, polo positivo a tierra, sacas ese cable y lo conectas a la batería. A la batería. Y luego el foco o aquello que quieras que tenga energía va a la batería a encontrar esa energía que buscas. Sí, exacto, algo así. ¿Esa batería siempre está cargada o se descarga? Bueno, ahorita beneficiamos a 250 familias en Carapongo, acá en Lima. Entonces, según todos esos estudios que tenemos, la batería nunca se descarga. Nunca se descarga. Sí, escúchame. siempre está cargada. Las eléctricas deben estar temblando contigo. Yo me buscaría un par de guardaespaldas, Hernán. ¿Ah? Tu vida tiene precio. Vamos a la pausa, porque al regresar quiero ya mirar un poco el impacto social que puede tener, digamos, una experiencia como esta, y me muero de ganas de ver ese foco encendido. Así que vamos a la pausa y seguimos conversando. Hernán, gracias por estar con nosotros. Es un orgullo tenerte aquí en el programa. Hernán Asto está con nosotros, creador de Alinti, un proyecto de energía verde, potente, bien pensado, que puede generar energía, luz a millones de personas a un costo muy bajo, generando una vida diferente. Una cosa es vivir sin luz y otra cosa es vivir con ella. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Hernán Asto nos acompaña. Si usted se acaba de incorporar al programa, nos está contando Hernán de una tecnología que ha ido mejorando él a grandes pasos. A punto ya que su última versión además ganó hace 2 semanas el galardón de tecnología con impacto en los premios latinoamericanos Verde 2019, considerado como el Oscar del medio ambiente de la región. Y es que él tiene una planta que, a partir del encuentro de microorganismos que están en la tierra, que esa planta estimula, está generando energía. Bueno, Hernán, a ver, cuéntame lo de Carapongo. ¿Llegas a Carapongo o vives en Carapongo? Llego a Carapongo. ¿Por qué eliges Carapongo? ¿Qué tenía de interesante? Algo que también quiero contarles es esto. Yo siempre voy a estar agradecido con la Universidad de San. Es antepoder. Sí, bastante. Bueno que lo digas. Yo estaba en Ayacucho el año pasado, ya había ganado de History Channel, y estaba ahí buscando un pueblo, y habíamos diagnosticado un pueblito, y justo estaba ahí revisando ese pueblo porque ese pueblo no tiene nada de electricidad. Y ahí Karen de Innovasan me llama y me dice: Hernán, hay una gigante empresa norteamericana, se ha interesado en tu tecnología. ¡Qué monstruo, Hernán! Eso es extraordinario. Sí, y me dice: ¿quieres venir a Lima a trabajar con nosotros? Te juro que nosotros dejamos todo. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres, Hernán? ¿Tú y un equipo de gente que trabajan en esto? Exacto. Tengo un equipo maravilloso que me acompaña. ¿Investigadores también? Investigadores, es cierto. ¿Vinieron todos a Lima a trabajar? No, 2 personas me acompañaron. ¿Qué empresa era la empresa norteamericana, te acuerdas? No puedo decir su nombre justamente por restricciones. Bueno. No, pero es una gigante que se han interesado. Es más, nos han invitado para estar en diciembre en Silicon Valley. ¿Vas a viajar ahí ahora? Sí, exacto. Están ahí, estamos trabajando duro para eso. Se queda bien con tiempo el tema del ingreso de productos naturales, que siempre es un lío meterlo en otros países. Sí, dicen. En fin, que se encarguen ellos, caray. Sí. De hacerla fácil. Entonces, ellos me llaman y me dicen para poder trabajar. Ok. ¿Les interesa el proyecto? ¿Conocían de esta tecnología? Sí, ya lo conocían por History Channel. Ya. Por ahí se enteraron, digamos. No es Sí. que ellos hubiesen desarrollado algo parecido. No. Se enteraron por la noticia de History. Dime que has patentado el invento, Hernán, por favor. Sí, acá en Está Perú. patentado. Sí, en Perú ya está. Está cubierto, entonces. Sí, en Perú, sí. Entonces, pero así hasta el diseño de la maceta hay que patentarlo, Hernán. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces... Entonces ellos
Me dicen, los alintis serán grandes. Ya. ¿No? Entonces ellos me dicen, necesitamos que los alintis sean más portátiles. ¿Crees que puedes hacerlo? Te dicen los norteamericanos. Y también ESAN. Y ESAN. ¿Por qué? ¿Por un tema de portabilidad? ¿Por qué? Por un tema de portabilidad, porque quieren que los niños puedan cargarlo los alintis. En el mundo, imagínate, hay más de 1.300 millones que no tienen luz. Claro. Estamos hablando de miles de personas que va a llegar a las 6 de la tarde y van a agarrar su vela, su lámpara de querosene y con eso se van a alumbrar. Entonces no tienen calidad de vida, perjudican su salud. Entonces me dicen, queremos que tu tecnología se replique en Carapongo. En todo el mundo. Entonces para eso queremos hacer una prueba. Nosotros vamos a financiar, ¿no? Y ya hemos diagnosticado un pueblo que se llama Carapongo. Entonces queremos que tu tecnología sea validada científicamente allá. Muy bien. Entonces, te vas entonces con ESAN a Carapongo a desarrollar el proyecto. Exacto. Llevamos ¿Qué objetivos tienes? ¿A cuánta gente querías darle energía para probar al INTI? A 250 personas. 250 personas, unas 50 familias aproximadamente. Exacto, exacto. Ubícame geográficamente. ¿Viven en línea, viven casa con casa o es población dispersa? Viven casi todos casa con casa. Están en un cerrito, no tienen energía, no tienen agua, es una comunidad muy olvidada, muy pobre. Entonces, y tú llegas con tu proyecto y ¿cómo comienzan? Wow, fue algo hermoso, nos recibieron con las manos abiertas, adoptaron la tecnología, ya lo tienen. ¿La conocían, Hernán? No la conocían. ¿Les sorprendido? Sí, trabajamos con ellos, les capacitamos, les enseñamos, porque algunos alintis tienen sensores. ¿Ya? Sobre todo justamente como esta Universidad Politécnica de Madrid con ESAN están haciendo su validación científica. Entonces, ellos quieren saber cuánta energía tiene la planta, los microorganismos, cuánto ayuda lo que es el pH, la temperatura de la arcilla. Entonces, colocaron sensores por todos lados y les arrojó los resultados y ellos se encargan de lo que es la validación científica y técnica de Alinti. Entonces, y yo una línea base de datos también para de pronto mejorar en algún momento los materiales a utilizar, ¿no? Exacto. Entonces se llevó a Carapongo, se benefició a las familias y créeme que yo no puedo estar más agradecido con ellos. Imagínate que venga un niño y te diga, me he sacado buenas notas. Porque pude estudiar anoche. Eso. Claro, me lo estoy imaginando, ¿no? O que sus ojitos ya no le arden de tanto esfuerzo que hacía con la vela. Entonces, eso a mí me impulsa a seguir adelante, a seguir beneficiando a más familias. Pero te juro que yo solo no puedo. O sea, yo no puedo, yo no tengo dinero. A veces, por supuesto, necesitas mucha inversión, sí, sin duda. A veces me llama la gente me llama de la selva, por favor, necesitamos al INTI, pero yo no tengo dinero. O sea, no tengo plata para yo darles, o sea, he gastado ya en Carapongo para poder ayudarles, pero ya no tengo más dinero. Entonces, lo que yo quiero y pido es que se interesen las empresas transnacionales, las empresas privadas, el Estado. En el Perú hay más de 3 millones de peruanos que no tienen luz. Se interesen. Acá hay una tecnología que ha sido científicamente comprobada, validada. Ya su prototipo, ya se hizo el plan piloto en la comunidad de Carapongo, los resultados son magníficos, pueden cargar sus celulares, pueden encender su casita, entonces ya es una tecnología que funciona. Lo que queremos es que esta tecnología se replique, se puede llevar a todas partes. En otros pueblos, ¿no? Me parece fantástico, Hernán, la apuesta. ¿Cuántos voltios me produce una planta? ¿Cuántos focos, por ejemplo, podría iluminar? En energía estamos hablando de 0.09 kilowatts al día, que esto te sirve para cargar celulares, puedes cargar más de 2 celulares, ¿no? Y también focos, iluminarte con foquito. Prácticamente foquitos? 2 focos. 2 focos pueden toda la noche estar ahí. Exacto. Sin que se apaguen. Exacto. ¿Puedes tener más? Claro. ¿Va a depender de qué? Lo que nosotros ahorita nos hemos enfocado es en comunidades que no tienen absolutamente nada. Entonces, para comunidades que no tienen nada, que toda su vida están con velas, con lámparas de querosene, un Alinti es suficiente. Es suficiente. Pero si ellos quieren tener más energía, necesitan 2 Alintis, 3 Alintis.
los conectamos en serie, tienen más energía. Ya pueden prender O sea, una esta que me da radio. 0.9 kilowatts y yo tengo 3 macetas de 0.9 por 3. Exacto, Así de sencillo. Exacto. Entonces, es tener, o sea, por ejemplo, lo que nosotros queremos es que Fantástico, lo que tienes aquí. los techos sean verdes de las ciudades, ¿no? Entonces, De esta planta, exacto. además. Ellos pueden tener techos verdes con plantas y ahorrarse en energía. ¿Y cómo se comporta la planta respecto al CO2? ¿Lo absorbe bien? Créeme que te vas a sorprender cuando te diga, esta planta ha sido probada científicamente y no solamente te absorbe el CO2, sino que te elimina sustancias tóxicas como el benceno, el ¿Qué amoníaco me estás contando? y sustancias cancerígenas. Entonces, ¿Las absorbe? Las absorbe. Esta es buenísima para ambientes internos, sala, cocina, dormitorio. Absorbe esas sustancias cancerígenas, esas sustancias tóxicas que tanta muerte causan. Según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren más de 7 millones de personas De por acuerdo. contaminación del aire. Y pienso que Alinti es la solución. A ver, vamos a ponernos ambiciosos, Hernán. Te vas a fin de año a Estados Unidos, hay un match o empatas, te llevas bien, hay acuerdo con esta empresa norteamericana para el desarrollo de esta tecnología. Digamos, si te propusieras, si tuvieses la tecnología, esta, en dimensión, en tamaño, ¿podría iluminar todo lo que tú quisieras o tiene límites? Si nosotros lo conectamos en serie, podría iluminar todo lo que uno quisiera. Hernán, ¿pero te das cuenta de lo que me estás diciendo? O sea, Es ¿puedes claro. iluminar una ciudad si Exacto. quisieras? Exacto, si quisieras podrías iluminar, solamente hay que conectarlo en serie, nada más. Estamos Celdas pens- más grandes, probablemente, Exacto, ¿no es celdas cierto? más grandes, más área de suelo, más plantas. Ahorita créeme que hay tanto por hacer, pero estamos yendo paso por paso y eso, pero eso es nuestro sueño. Nuestro sueño es que la gente se ilumine con plantas. De acuerdo. Sabemos que toda la vida hemos creído que las plantas han sido creadas para darnos oxígeno, alimento y sombra. Pero a partir de Alinti queremos que la gente empiece a creer que las plantas también nos dan energía. Hernán, a mí me parece fantástico lo que estás diciendo, pero no te olvides también de pensar en ti y de generar dinero para ti. Sí. Porque ese dinero para ti también es la posibilidad de pronto mañana de tener una fundación o algún empeño que te permita seguir creando. Caray. Sí. Porque tú ibas a hablar de todo el mundo, pero no hablas de tu bolsillo, y tu bolsillo también es importante. Sí, ¿No es cierto? Sí, claro, sí. está bien que pensemos en términos sociales, pero oye, también eso tiene que ser una recompensa personal porque es un grandísimo proyecto. Si te pido iluminar, ¿podemos hacerlo? Claro. De verdad que me muero de la curiosidad, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Hernán ha traído un cable USB que está conectado, déjame verlo, a una bombilla, ¿no, Hernán? Hernán le está conectando a una, digamos, una batería, Sí. que es como esas baterías que uno usa externas para cargar el celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Más o menos parece Sí, eso. más o menos. De esa batería sale un segundo cable que conecta a tierra. Ujú. Y la luz se prende. Y no es poca luz, ¿ah? Sí. ¿Cuánto tienes ahí? Es de 6 watts. 6 watts. Y pensar que tú eres muy chico, Hernán, pero hemos vivido con focos de 75 watts, de 100 watts, cuando ya la tecnología LED hacía 30 años se había inventado, ¿no? El mundo de la energía es bien pirata, vas a tener ahí Sí. que tener un olfato fino. Pero esto que me estás mostrando es absolutamente maravilloso. Les juro, amigos y amigas que nos están escuchando, esa luz se ha prendido y está iluminando esta cabina de radio. Bueno, Hernán, me tengo que ir, pero estoy fascinado contigo y con tu proyecto, ¿eh? No, de verdad, muchas gracias. Yo de verdad te pido de todo corazón es que las personas que nos escuchan o las autoridades que nos escuchan, necesitamos más dinero para poder seguir desarrollando la tecnología y poder beneficiar a mucha gente. Hernán, todo esto está por escrito, ordenado, Sí. sistematizado, Todo. bien encriptado. Todo. Dime por favor, Hernán, ¿de acuerdo? Porque si algún día, no sé, te quieres ir a vivir a Australia o a Marte, que esta tecnología siga
siga existiendo. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros y por habernos traído al INTI. No, muchas gracias. ¿Qué significa el INTI, por cierto? Alinti significa, está en idioma quechua y aymara, es idioma de nuestros antepasados y de los actuales, de los más olvidados. Ali significa planta, Inti significa sol. La planta sol, digamos, ¿cierto? Pero abajo, Green Energy, para que no quede duda, ¿de acuerdo? Porque también hay que conectarse con el mundo. Gracias nuevamente. Sí. Hernán, fantástico, me he convertido en tu hincha. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias, de verdad. Vámonos, el tiempo nos ganó. Hernán Asto, acuérdense de este nombre, un muchacho de 29 años que nos va a dar muchas alegrías. Tiene un lindo proyecto entre manos y ojalá encuentre el financiamiento, el respaldo, la posibilidad de poder llevarlo a escala, ¿no? Esto que se dice que un proyecto escale, que llegue a grandes niveles con una planta que además es linda. Así que tiene todo cerrado. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos.